vamos a ir comenzando con la presentación del libro de la novela Erectus de Xavier Müller, que nos pone muy contentos porque por estos azares el destino apareció en el mercado español unas semanitas antes, así que muchos de vosotros seguramente no habréis tenido tiempo de leerlo, pero espero que esto se solucione después de la charla, porque sin duda es una novela que tiene suficientes puntos de interés para captar vuestro interés. El primero es que además la realidad con frecuencia nos juega trastadas, mirad la situación en la que estamos, pero a veces también nos empuja con el viento a favor en determinadas situaciones. En el caso de Erectus, es una novela que ya de por sí sería un thriller apocalíptico científico muy interesante, con un pulso bastante cinematográfico y sin duda muy interesante, pero que al aparecer justo después de una pandemia que no existía cuando él empezó a escribirlo, a los ojos del espectador pues adquiere otra dimensión, si quieres, superior, y puedes sin querer tener la mirada dirigida a buscar muchas cosas que nos pueden recordar a la situación actual en la que vivimos, a pesar de que haya sido escrito anteriormente, ¿no? Lo primero es importante poner en contexto a Xavier y decir que es un divulgador científico importante en su país, que ha escrito en numerosas de las publicaciones más importantes y que por tanto todos los términos, todos los planteamientos, todos los posibles y circunstancias que cuentan en la novela están perfectamente documentados y por lo menos no rompen el umbral de credibilidad más allá de lo que el fantástico lo permite. Así que lo primero me gustaría que nos contara, Xavier, de ser un divulgador científico y hacer una trilogía infantil y una novela juvenil, ¿qué te hace dar el paso a una novela de narrativa de género fantástico alrededor, por supuesto, de algo que conoces bien como es el mundo científico? Avant d'être journaliste scientifique, j'ai été chercheur en physique, j'ai fait des études de physique et j'adore les sciences, mais il y a un inconvénient à la science, c'est qu'on se colle à la réalité. Et donc on se heurte à la réalité. Et moi je suis resté quelque part un enfant, ce que j'aime c'est déformer la réalité. Quelque part j'aime pas la réalité, je préfère les mondes imaginaires. Donc avant tout voilà pourquoi j'écris. Alors après, pourquoi j'ai écrit sur une pandémie. Tu veux que je te laisse traduire ou je continue? Alors en fait, le roman, il est parti d'une volonté d'écrire sur la part d'animalité, l'animal qui est en nous. Je crois qu'on apprend bien aux hommes à devenir des hommes, on apprend aux enfants à devenir des hommes, mais on ne leur apprend pas à devenir des animaux. Et l'idée de départ, c'était de mettre une femme qui va devenir l'héroïne du livre, Anna, face à son mari, à son compagnon, qui lui va, comme un loup-garou un petit peu, va se transformer en bête, en tout cas va laisser sa part d'animal, sa part animale en lui, va jaillir de lui comme un volcan. Et ça, c'était le point de départ. Donc après, j'ai commencé à réfléchir et l'idée du virus qui fait régresser les espèces est venue rapidement. Et ensuite, pour que ça soit intéressant, si j'imaginais que le virus allait contaminer, infecter toute la population du monde, là, ça prenait une autre dimension et je pouvais faire un film de zombies sans zombies, mais avec des hommes préhistoriques. Et là, j'aimais bien, quoi. Donc ça a donné une pandémie. Bueno, antes de ser periodista científico, yo era investigador en el campo de la física. Tengo una formación, por tanto, científica sólida, y era eso a lo que me dedicaba. Y la cuestión es que el problema que yo tengo con la ciencia es que me obliga a ceñirme siempre a la realidad. La ciencia está atada a la realidad y a mí desde niño lo que me gusta, lo que siempre me ha llamado la atención es deformar la realidad. Quizás es que no me gusta este entorno en el que vivimos, esta realidad en la que vivimos, y prefiero un mundo imaginario. Y por eso, precisamente, escribo. En cuanto al porqué de la novela, el porqué de la pandemia en la novela, bueno, la novela surge de mi voluntad por contar una historia
que tenga que ver con la animalidad del ser humano, que tenga que ver con este elemento bestial o natural o animal que llevamos dentro. A los hombres, a la humanidad en general, se nos enseña desde bien pequeños a comportarnos como seres humanos, pero no se nos enseña a comportarnos como animales, no se nos enseña a estar en contacto con esa parte de nuestro ser. Y Ana, la que será la protagonista de la novela, se encuentra de repente con que su marido, cual si fuera un hombre lobo, se transforma en una auténtica bestia que da rienda suelta a esa animalidad, y esa animalidad brota de él, surge prácticamente como si fuera la erupción de un volcán. Ese es el punto de partida. Luego se me ocurrió que para poder justificar esa regresión y esa animalidad, el virus podía ser una buena explicación para hacer que una especie regresara o hiciera una regresión, mejor dicho, así de rápido. Y claro, en el momento en que llego a la idea del virus, pues que sea un virus que afecta a toda la población del mundo, me permitía que fuera como una película de zombies, pero sin zombies. Así que me pareció sin zombies y sí con cavernícolas. Así que me pareció una buena idea y por eso es una pandemia. El personaje de Ana es un personaje fuerte que tiene que trabajar contra reloj y con el pensamiento científico de que primero para poder detener o intervenir hay que comprender, ella busca esa comprensión en lo que está pasando, pero en paralelo a esto la sociedad tiene que irse adaptando a este nuevo escenario. Dentro de este nuevo escenario se plantean temas muy interesantes que han sido destacados, que me parece lo mejor del libro como planteamiento, y es estas nuevas personas, estos nuevos seres que han involucionado deben de tener los mismos derechos que el resto de personas, no deben de tener los mismos derechos que el resto de personas. Y esto que puede parecer muy lejano, realmente ya nos pasó en 1492 cuando llegamos a América, ¿no? Ya estaba el debate entre Fray Bartolomé de las Casas, que consideraba que sí, que debían tener los mismos derechos, o Juan Ginés de Sepúlveda, que opinaba que no. Y esto que resulta como algo así imposible, que esto pueda haber dudas, pues resulta que la historia reciente del hombre sí que lo hubo. Me parece un planteamiento muy interesante y me gustaría que nos contaras un poco su peso en el libro. Et puis, effectivement, il y a comment tu dis, de Valladolid, le débat de Valladolid sur la nature profonde des Indiens. Est-ce que les Indiens ont une âme ? Est-ce que les Indiens doivent être considérés des bêtes ou non ? Alors peut-être qu'on n'a pas raconté l'histoire du livre. Peut-être qu'il faut raconter un petit peu l'histoire du livre. Donc le livre Erectus, c'est l'histoire d'une pandémie qui est causée par un virus qui fait régresser les espèces. C'est-à-dire que sous l'influence du virus, le temps remonte le temps. C'est Back to the Future. À l'inverse. À l'inverse, ouais, voilà. Donc ça veut dire que quand un animal est infecté par le virus, au lieu il ressemble à ses ancêtres, à ses versions ancestrales. Donc ça veut dire que les chiens redeviennent des loups, les baleines des mammifères terrestres, et puis les hommes des créatures préhistoriques. Alors là, je vous laisse deviner, mais je pense que vous avez deviné. C'est des Homo erectus. Le erectus, c'est le titre du livre. Donc, et tout ça, mon héroïne, qui s'appelle Anna Meunier, qui est une paléontologiste, l'avait prédit, et elle va aller avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur les traces du virus avant qu'il infecte toute la planète. Donc j'aurais pu me limiter à une histoire de pandémie un peu classique avec la recherche de l'antidote, du vaccin, et puis cette espèce de quête pour stopper le virus. Mais je voulais vraiment pousser le curseur plus loin et qu'il y ait suffisamment de victimes pour créer effectivement une population entière d'Homo erectus. Et là, la deuxième partie du livre peut-être touche à des questions un peu plus politiques. De loin, avant tout, ça reste un roman d'aventure, mais c'est vrai, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se comporte ? Comment on réagit face à cette nouvelle espèce humaine ?
Maintenant, sur Terre, il y a 2 espèces humaines. Il y a l'Homo sapiens, nous, et puis il y a les Homo erectus, qui sont suffisamment nombreux pour former une espèce. Donc, comment est-ce qu'on comporte? Est-ce qu'on les enferme, comme des animaux, dans des prisons ou dans des zoos? Est-ce qu'on essaye de communiquer avec eux? Ou est-ce qu'on essaye de les transformer pour les faire venir dans notre monde, pour essayer de vivre ensemble? Donc c'est des problèmes qui se sont posés effectivement à plusieurs reprises dans l'histoire de la société occidentale, on va dire. Effectivement, à l'époque des grandes conquêtes, à l'époque, il y a simplement un siècle, en France, et pas seulement en France, en Europe, il existait des zoos humains où on exhibait, où on montrait des gens qu'on avait rapportés des colonies, soit des gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, soit des Noirs qu'on mettait derrière des cages. Donc c'est des questionnements qui sont en fait pas tellement de la science-fiction. Ah, désolé, c'était long. No, no problema. Pues efectivamente el debate se inicia con este cónclave, o se trata en Valladolid precisamente acerca de la naturaleza de los nativos americanos o de los indios americanos, de los habitantes de los países conquistados por España, acerca de si tenían alma o no tenían alma. Quizás, para poner un poco en contexto la novela, está bien que os hable del argumento de Erectus. En Erectus nos encontramos con una pandemia que provoca la regresión o la involución de las especies a las que va infectando, una especie de regreso al futuro, pero al revés. Los animales, cuando se ven infectados por el virus, se asemejan a las versiones anteriores de su escala evolutiva, si queréis. Se enfrentan a aquellos, o se transforman, mejor dicho, en aquellos animales de los que proceden. Por ejemplo, los perros se transforman en lobos, las ballenas se transforman en enormes mamíferos terrestres y los hombres actuales se transforman en Homo erectus, de ahí el título de la novela, Erectus. La protagonista se llama Anna Méliès, es científica, es paleontóloga concretamente y trabaja con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud. Y lo que persigue, tanto ella como la OMS, es dar con el origen del virus antes de que se extienda por todo el planeta. Podría haberme limitado a eso en la novela, podría haberme limitado a contar la clásica historia de una pandemia, la lucha contra el reloj, efectivamente, buscando la vacuna, buscando el antídoto, contarlo un poco como una odisea, pero quise ir más allá, quise ir más lejos, quise plantear la siguiente hipótesis. ¿Qué ocurre si hay suficientes personas infectadas, suficientes víctimas del virus, como para convertirse en un grupo de población considerable? Eso es de lo que hablo. Hay suficientes Homo erectus como para que tengan un peso considerable en la población mundial. Y eso es lo que se trata, sobre todo, en la segunda parte del libro, que son cuestiones ya quizás de carácter más político. No deja de ser una novela de tono de aventuras, si queréis, pero sí se tratan todas estas cuestiones más políticas. ¿Qué hacemos con esta nueva población de Homo erectus? ¿Cómo reaccionamos ante ellos? Nos encontramos con que de repente hay 2 especies de seres humanos sobre el planeta, los Homo sapiens, que somos nosotros, y los Homo erectus, que tienen suficiente, que son los suficientes como para poder considerarse una nueva especie. Y ahí se plantea la duda de cómo lidiar con esta nueva especie de seres humanos. ¿Hay que encerrarlos en la cárcel? ¿Hay que llevarlos al zoo? ¿Hay que tratar de comunicarse con ellos? ¿Hay que tratar de transformarlos? ¿Cómo podemos llegar a convivir juntos? Y este es un problema que se ha vivido a lo largo de la historia en bastantes ocasiones en las sociedades occidentales, sobre todo durante las épocas de las grandes expansiones y las grandes conquistas. Hace no más de un siglo, en Francia todavía había zoos de seres humanos, donde a gente de color se la encerraba, que procedían, yo que sé, de Papúa Nueva Guinea o de donde fuera, pues se la encerraba todavía en jaulas y en cajas y se la exponía como si fueran animales. Así que no es tanto esta que os acabo de presentar una hipótesis de ciencia ficción, no se aleja tanto de la realidad. Sí, hemos comentado
que la segunda parte tiene un tono pues más político, si queréis, y hemos hablado también un poco del tema de los derechos precisamente relacionado con eso, y de que lo primero es un thriller pues, apocalíptico en el que aparte de ver lo que está pasando, pues surgen todas las típicas dudas de por qué está pasando lo que está pasando, qué hay detrás. Y no queremos, o no quiero por lo menos que os llevéis una imagen equivocada de la novela, porque como es bien apuntado, es sobre todo una novela de aventuras trepidante de principio a final, con un ritmo muy ágil y donde, bueno, pues además teniendo en cuenta el éxito que ha tenido, seguro que en España también, pero en el país vecino ha vendido bastante más de 100.000 ejemplares. Me gustaría saber dos cosas. La primera, si en algún momento determinado de este recorrido, de este éxito, la has opcionado para alguna posible película o serie de televisión. Y en segundo lugar, si parte de este ritmo tan cinematográfico en ocasiones se debe a que, aparte de literatura de ciencia ficción y de aventuras, también entre tus influencias distintas obras de lenguaje más audiovisual. Ok. Ça fait deux questions ou une? Deux. J'en ai entendu qu'une. Ouais, la première. La série. S'il y a une série, Ouais. s'il y a la possibilité, et après les influences, si c'est seulement Ah oui, de romans ou aussi de. Donc une série. Pas encore. Pas encore. J'aimerais beaucoup, évidemment. Hein. Alors pour tout vous dire, les droits avaient été achetés par Gaumont International. Gaumont International sortait tout juste du succès de Narcos sur Netflix. Et donc ils avaient, j'espère qu'il n'y a personne de chez Gaumont ici, mais ils avaient plein d'argent dans les poches. Et ils achetaient des projets comme ça, boum, 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 mais pour les tester en interne. Et puis pour voir si éventuellement ils pouvaient faire une série 1 ou 2 ans après. Donc en fait ils ont acheté les droits et c'était des options sur les droits, pour être tout à fait précis. C'est-à-dire que au bout d'1 an ils n'en avaient rien fait et les droits nous sont revenus. Alors Erectus c'est effectivement quelque chose de très visuel. Le roman, tu l'avais dit, il est très rythmé, il a été construit comme ça. Le rythme est assez tonique, assez dynamique, et puis c'est très visuel. Parce qu'il y a toutes ces espèces, il y a tout le monde animal, il y a la faune, il y a aussi la flore, toutes les fleurs qui se transforment. C'est un mélange de Jurassic Park et de Planète des singes un petit peu, quoi. Donc il y a tout ce monde-là préhistorique qui renaît, à qui il faut donner vie. Donc finalement c'est quelque chose qui coûte cher. S'il y a un film ou une série un jour, ça coûte très très cher. Donc ensuite, il y a eu d'autres producteurs qui se sont intéressés, mais à mon avis, à chaque fois, ils butent sur le coût que ça représente. Bon, en France, le succès, le livre a eu beaucoup de succès. Donc j'espère que... Et il a été vendu dans 7 pays, au Japon, en Espagne, en Allemagne, en République tchèque, en Russie aussi, je crois. Enfin, dans 7 pays, donc le bouquin, le livre marche très bien, et j'espère qu'effectivement, il sera transformé. Alors, les influences. Moi, j'ai la même culture que vous, hein. J'ai la culture des films de science-fiction et de fantastique des années 70, des années 80. Moi, j'ai été biberonné... j'ai pris le biberon, j'ai été biberonné au film de John Carpenter, à The Thing, au film d'horreur, au film d'horreur des années 70-80, à Freddy Krueger en plus, cette circonstance, parce que ça démarre au parc Krueger. Mais en même temps, j'ai aussi baigné dans la littérature un peu plus française d'anticipation. C'est-à-dire, et c'est un petit peu ce qu'on discutait là, quoi. Ce que j'aime bien, c'est la littérature populaire, fantastique, d'aventure, qui fait voyager, qui nous montre, qui nous donne à voir des choses qu'on n'a encore jamais vues, et en même temps qui fait réfléchir un petit peu. Voilà, moi il faut vraiment les 2 ingrédients. Donc en France, il y avait un auteur célèbre qui s'appelait Barjavel. Alors je ne sais pas s'il est connu en Espagne, mais... ou sinon, il y a Pierre Boulle, évidemment, qui est l'auteur de la Planète des singes, qui était français aussi. Donc il y a une école de la science-fiction en France.
Enfin, je dis science-fiction, mais mon éditeur ne veut pas que je dise science-fiction. Là, ici, on a le droit, c'est pas un mot tabou. Mais en France, je n'ai pas le droit. Pendant toute la promotion du livre, on m'avait dit chut, tu ne prononces pas le mot science-fiction parce que ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait fuir les gens. Donc, oui, je disais, en France, il y a une école du roman d'anticipation qui mêle à la fois le roman d'aventure et puis le roman qui fait un petit peu cogiter, quoi. Voilà. J'essaie de traduire ça peut-être. En cuanto a lo de la serie, pues todavía no. Espero que sí, pero de momento nada. Lo que sí os puedo decir es que han comprado los derechos de la productora Gaumont Internacional. Gaumont, por si no lo sabéis, pues son los que hicieron la producción de Narcos. Y realmente después de Narcos tenían tanta pasta en el bolsillo que empezaron a comprar derechos a diestro y siniestro, pues básicamente para hacerse con distintas obras que les pudieran interesar y para ir haciendo pruebas, para testear a nivel interno si veían que podía haber ahí una serie en un plazo de 2-3 años. Para ser preciso, no compraron los derechos, sino que compraron una opción sobre los derechos. Ha pasado un año desde entonces y todavía no ha ocurrido nada. En cuanto a Erectus, pues como bien decías, es una novela muy visual, es una novela muy marcada por el ritmo, que trata de ser de movimiento constante, un ritmo tónico, un ritmo dinámico y con muchos elementos muy visuales. Lo que ocurre es que el virus que concebí afecta a la flora y a la fauna, a los animales y a las plantas de todo el mundo. Sería como una especie de mezcla, si queréis, entre Parque Jurásico y el planeta de los simios. Afecta a la vida de todo el mundo y claro, recrear un planeta entero afectado por el virus, pues sale muy caro. Et puis je t'interromps, il y a beaucoup d'intervenants aussi. Là, on a parlé seulement du personnage principal, mais il y a aussi toute l'OMS. Et puis, il y a ça se passe à Paris, ça se passe à New York, ça se passe... il y a toute une galerie, on traite vraiment le problème, on voit la pandémie à l'échelle du monde telle que la pandémie d'aujourd'hui se déroule. Pardon. Aucun problème. Y aparte de eso, hemos hablado de la protagonista de momento, pero es que hay muchos personajes en la novela, hay muchas localizaciones distintas, tiene lugar en París, tiene lugar en Nueva York, hay, pues toda una galería de personajes y de seres que se ven afectados, entonces pues eso hace que sea realmente caro la localización y demás. Bien sea una serie de televisión, bien sea una película, sería una película de una producción cara. Hay dos productores que se han puesto en contacto para tratar de hacer otro tipo de adaptación, pero siempre acabamos topando con el mismo problema, que es el problema del coste, el problema de lo caro que puede salir. En Francia el libro ha tenido mucho éxito y espero que efectivamente la adaptación pueda llegar a tener lugar en algún momento. Además se han vendido los derechos a 7 países, entre ellos Japón, España, Alemania, la República Checa y Rusia. Ojalá el libro tenga el mismo éxito que ha tenido en Francia. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, las influencias y demás, bueno, pues he crecido en la misma cultura que vosotros. He mamado, me han dado el biberón, si queréis, con las películas de los años 70 y 80, desde La Cosa de John Carpenter hasta las películas de terror también de los 70 y 80, como por ejemplo las películas de Freddy Krueger. No olvidemos que el origen del virus está precisamente en el Parque Kruger de Sudáfrica. Y al mismo tiempo, que tengo esos referentes comunes con todos los otros, pues también me interesa mucho, también he leído mucho algo que quizás sea menos conocido, que es la literatura francesa de anticipación. Hay un tipo de literatura que a mí me gusta mucho, que es bastante popular en Francia, que es una literatura pues, para todos los públicos, una literatura fantástica, una literatura de aventuras, que no descarta de todas formas incluir algunos temas de reflexión, algunas cosas sobre las que ir pensando. No sé si conocéis a Bachvel, si no, seguro que os suena el nombre de Pierre Boulle, que es el autor de la novela original del Planeta de los Simios y que era una novela escrita en francés, él era francés. Y eso es algo que me gusta mucho y que ha sido también una influencia. Por cierto, que me encanta el poder decir aquí que es una novela de ciencia ficción,
porque en Francia, durante la promoción, mis editores me decían, eso ni lo menciones, la palabra ciencia ficción está prohibida, no puedes ni siquiera comentarla, porque tenían miedo de que decir que era una novela de ciencia ficción pudiera ahuyentar a posibles lectores. El caso es que, bueno, entre las influencias, aparte de estas de cine que he ido mencionando, está también la novela de anticipación francesa, que siempre mantiene ese tono de aventuras que he tratado de recoger yo también. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Sí quería decir que es una pena, muchas veces decimos, qué pena con los autores tan buenos de ciencia ficción, fantasía y terror que tenemos en España, pues que por los motivos de lo dominado que está el mercado internacional por lo anglosajón, no sean conocidos en otros países como Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, etcétera, etcétera, salvo en contadas excepciones. Y yo siempre pienso que también está al otro lado, ¿no? Las grandes obras que nos perdemos en países no angloparlantes, muy cercanos a nosotros, donde se producen obras maravillosas. Hace unos años permeó un poco dentro del terror lo que era el cine de la crueldad francés, con hombres como Xavier Keynes, Alexandre Aja, Pascal Laugier, Bustillo, y llegó un poquito y veías un hilo del que tirar, del que se hacía un montón de películas interesantes para nosotros como público. En la literatura pasa lo mismo, nos llega la punta del iceberg cuando un libro tiene mucho éxito porque un editor español, en este caso acertadamente, le llama la atención, más de 100.000 ejemplares, lo quiero, ¿no? Pero no digas que es ciencia ficción por si acaso, aunque aquí no había tantos órganos en el caso de Erectus. Y es una pena, y la verdad que libros como el tuyo, que llegan a nuestro país, nos abren una ventanita por la que podemos mirar a lo que se hace en este caso en tu país, y esperemos que esa ventana también se abra en dos direcciones y allí también lo consigamos, porque sería todo mucho más diverso y todo mucho más rico, y esto siempre es mucho mejor. Y la mejor forma de hacer esto es comprando el libro, él estará arriba firmándolo. Yo sí quiero decir que es una lectura entretenida, una lectura trepidante, una lectura encima casualmente muy adecuada en estos momentos en los que corren, y que no os vais a arrepentir y que no lo vais a dejar fácilmente hasta terminarlo. Así que muchas gracias, Eusebio, por estar con nosotros. Sé que has tenido en el pasado que usar microfinanciación para sacar algún proyecto. Ahora, con el éxito de este libro, probablemente ya no te vuelva a hacer falta, así que estaremos encantados de ir viendo el resto de libros que vayas escribiendo, y te despedimos como siempre con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.